Muy buenas noches, doctores. Por favor, me confirman si se logra ver la pantalla. Sí, doctor, se ve. Genial. Comenzaremos con el tema del día de hoy. Es complejo el tema que tenemos, que es cáncer de mama. Nuestro caso clínico de siempre, una paciente femenina de 52 años, tres gestas, tres paras. Acude a consulta por notar una masa en la mama izquierda desde hace 2 meses. Refiere que la masa ha aumentado de tamaño y ocasionalmente ha sentido dolor leve. No refiere secreción por el pezón. De sus antecedentes destaca la menarca a los 11 años, nuliparidad hasta los 30 años y madre con cáncer de mama diagnosticada a los 60 años. Al examen físico destaca una más irregular, fija de aproximadamente 3 centímetros en el cuadrante superior externo de la mama izquierda, con retracción del pezón y piel en aspecto de piel de naranja, ¿no? No se palpan adenopatías axilares evidentes. Dentro de los laboratorios, receptores hormonales estrógenicos y progestágenos son positivos. HER2-Neu es negativo. La imagenología se realiza una mamografía que revela una masa irregular con bordes espiculados y microcalcificaciones pleomórficas. La biopsia con aguja gruesa muestra carcinoma ductal infiltrante. Bien, factores de riesgo para el cáncer de seno. Ya habíamos visto en el tema del miércoles pasado de que el seno tiene múltiple tejido, ¿no? Es un órgano que puede desencadenar en múltiple etiología patológica. De ahí radica que el cáncer de seno es la segunda causa de cáncer femenino en todo el mundo, dice, ¿no? O sea, tal vez seguido del de la piel, aunque para algunas situaciones hasta podría ser la primera razón de cáncer femenino, ¿ya? ¿Qué factores de riesgo pueden influir para que una mujer desencadene, desarrolle el cáncer de cuello uterino? La edad. Mientras más cercano a la perimenopausia o posterior a la menopausia, mayor el riesgo de cáncer de seno. Que la paciente haya tenido una patología mamaria previa. Si bien el miércoles habíamos visto patologías que eran, entre comillas, benignas, no por ello no es que no pudieran tener en algún momento un grado de malignidad. El género femenino, evidentemente, es más frecuente para cáncer de seno que en el varón. La relación es 1 a 100. Pero dato que se llama directo de este detalle es que en el sexo masculino es fatalmente agresivo el cáncer de seno, pero es ultra mega raro encontrarlo, ¿no? Nivel socioeconómico, las pacientes con un nivel socioeconómico alto tienen mayor factor de riesgo. Esto muy similar a los factores que veíamos en endometriosis, ¿no? Que la paciente utilice anticonceptivos, que posponga su fertilidad, ¿no? Índice de masa corporal más frecuente en pacientes obesas. Uso de fitoestrógeno. Aparentemente la dieta natural que tenga contenido estrogénico sería un factor de riesgo leve pero discutible. Menarca muy temprana, menopausia muy tardía. Y factores protectores, la lactancia y la paridad. Especialmente la paridad antes de los 30 años que tengan sus hijos tiene un factor protector, no solo para cáncer de seno, sino como lo vamos a ver en otra clase, también para cáncer de ovario. Densidad mamaria. Las pacientes que tienen mayor tejido mamario aparentemente tienen mayor factor de riesgo, ¿no? Factores exógenos como la radiación, parte de la dieta, alteraciones familiares, antecedentes familiares, perdón. Este es un dato muy importante. Si hay factor de riesgo de primer grado familiar, muy, pero le prestamos mucha atención. Y la paciente con segundo grado familiar también le prestamos atención. ¿Qué quiere decir? Mamá y abuela, ¿no? Y en función a la mutación genética, tenemos que tener en cuenta la alteración del HER2, ¿no? Es más, vamos a ver que hay tumores que son HER2 dependientes, los genes BRCA1, BRCA2 y el P53, el PTEN y el ATM están dentro de la mutación genética que puedan condicionar a un cáncer de seno. Características, ya les había dicho, ¿no? Es raro encontrar en el hombre, pero en el hombre es muy agresivo, ¿no? Algunas de las veces se manifiesta por cánceres secundarios, ¿no? Por ejemplo, citamos al síndrome de Li-Fraumeni y el síndrome de Cohen, que es
múltiple etiología cancerígena, neoplásica, en todo el cuerpo. Y también tenemos que tener en cuenta que el cáncer de ovario también tiene una íntima relación con el cáncer de seno, esto debido a la hormonodependencia. ¿Cómo podemos clasificar, qué se llama, no histológicamente, probablemente decirles funcionalmente a los cánceres de seno? Los no hormonales, que por lo general son HER2, ¿ya? Muy característico también al ser clúster, y los BRCA1 tienen mayor chance de ser no hormonales, ¿no? Entonces, cuando no hay hormona, nos referimos que son HER2 positivos. Si son hormonales, pueden ser estrógeno, progesterona dependiente, a predominio del estrógeno, ¿sí? A estos pueden, que se llama subclasificarse como luminal A y luminal B. Entonces, aquí son HER2 negativos. Y tenemos un tercer grupo de tumores, de cánceres de seno que significan bajo en claudinas o Claudin low, que no son ninguno de los dos, ¿no? Entre comillas. Dentro de la clasificación, la literatura que es para su residencia nos sugiere utilizar el TNM, ¿no? Y podemos ver TX no se determina tumor, ¿no? Indiferenciado. T0 sin evidencia de tumor. T un IS, ¿no? Carcinoma in situ. T IS, DCIS ductal in situ. Lo mismo con lobulillar in situ. TIS Paget se refiere al carcinoma de Paget que es in situ. Y ya después tenemos a el T1, un tumor menor a 20 milímetros, un T1 mini menor a 1 milímetro, T1A mayor a 1 milímetro pero menor a 5 milímetros, T1B mayor a 5 menor a 10, T1C mayor a 10 menor a 20, T2 mayor a 20 menor a 50, T3 mayor a 50, T4 alteración de la pared torácica. T4A sin pectoral mayor, T4B con ulceración y nódulos satélites, T4C que componga tanto el pectoral mayor como la ulceración y el T4D es un carcinoma inflamatorio. Esto es en función al tumor. Veamos en función a los ganglios. X no detectable, 0 sin compromiso ganglionar. 1 niveles axilares 1 y los dos móviles, 2 axilares 1 y 2 fijos, C2A axilares uno y 2 fijos entre sí, 2B cadena mamaria homolateral, N3 infraclaviculares, ya están los ganglios del tercer grado, que se llama 3A infraclaviculares homolaterales, 3B mamaria interna homolateral de ganglio de cadena ganglionar y el 3A, digo el 3C, perdón, supraclaviculares homolaterales. Aquí tenemos en relación a los ganglios regionales patológicos. X no detectable, 0 sin compromiso. 0 y menos sin metástasis regional. Y más metástasis malignas en ganglios menores a 0,2 milímetros. Mol menos no detectables moleculares negativos. Mol más moleculares positivos. PN1, metástasis en cadena mamaria interna. P1 mi, micrometástasis, ¿no? El MI viene de micro, de mayores a 0,2 milímetros, pero menor a 2 milímetros. P1A, mayor a 2 milímetros. 1B, cadena mamaria interna. 1C, un tercio de la cadena mamaria interna. 2,49 de la cadena mamaria interna. 2A mayor a 2 milímetros. 2B cadena mamaria interna homolateral. 3 más de 10 en ganglios infraclaviculares y axilares. 3A más de 10 ganglios, pero que estos sean mayor a 2 milímetros. 3B cadena mamaria interna homolateral y el 3C supraclaviculares homolaterales. O sea, compleja la clasificación TNM, ¿no? Pero bien, la gradación también está en función a ¿qué se llama? Si hay una formación en la glándula o en el conducto, ¿no? Habíamos visto la semana pasada que son dos lugares de diferente asentamiento de las patologías tumorales, ¿no? Si presenta pleomorfismo nuclear y se presenta además recuento mitótico. Entre estas tres variables, la gradación también puede ser, ¿no? Un grado uno bien diferenciados, que tiene un puntaje de 3 a 5 puntos, moderadamente diferenciado de 6 a 7 puntos, y pobremente diferenciado el CA
cuando tiene 8 a 9 puntos. Ahora pasaremos a los tipos histológicos. Igual es complejo, ¿no? Tenemos el carcinoma ductal invasor, que por lo general es estrógeno dependiente, pero en un 15 a 30% puede ser HER2-neu, ¿ya? Tenemos el cáncer pleomórfico, cáncer de células osteoclásticas, que también, que se llama, tienen connotación hormonal positiva. Muy rarísimos. Carcinoma lobulillar infiltrante, probablemente después del ductal invasor, es otro de los que hay nomás presencia importante. Hormonal positivo, HER2-neu negativo. Carcinoma tubular, hormonal positivo, HER2-neu negativo. Carcinoma cribiforme, hormonal positivo, HER2-neu negativo. Carcinoma medular, aquí es triple negativo, no es ninguno de los tres. Carcinoma mucinoso, hormonal positivo, HER2-neu negativo. Carcinoma de células en anillo de sello, súper rarísimo. Neuroendocrino, cromagranina positivo, hormonal positivo, HER2-neu negativo. Carcinoma papilar invasor, hormonal positivo, HER2-neu negativo. Carcinoma micropapilar infiltrante, hormonal positivo, HER2-neu positivo en un 45% de los casos. Carcinoma apocrino, hormonal negativo, HER2-neu positivo en un 45%, pero es más a receptores androgénicos. Carcinomas metaplásicos, citoqueratina positivos. Carcinomas secretores, hormonales negativos, HER2-neu positivos y CA positivos. Carcinoma adenoquístico, hormonal negativo, HER2-neu negativo, pero aquí es c-KIT, lamina y colágenos positivos. Y los carcinomas de células claras, hormonal positivo y HER2-neu positivo. Conclusión, la mayor parte de los tumores son hormonales dependientes. Raro es el que tiene HER2 positivo, pero como la bibliografía claramente le dice, ¿no? El que sea hormonal positivo te da mejores perspectivas de tratamiento porque puedes utilizar hormonoterapia, mientras que cuando no hay hormonoterapia el tratamiento es complejo porque no puedes utilizar hormonoterapia. Repasaremos un poquito los más importantes, ¿no? Tenemos al carcinoma in situ, también denominado neoplasia lobulillar. El que sea in situ quiere decir que está afectado solamente al lugar y no está irradiándose. Dentro de las categorías citamos a la hiperplasia ductal atípica y la atipia epitelial plana y al carcinoma lobulillar in situ propiamente dicho. Para estas situaciones, nosotros el diagnóstico siempre deberíamos realizarlo en función a la biopsia. Y el tratamiento de un carcinoma in situ tiene que ser quirúrgico. Aunque, como habíamos visto en la estratificación histológica, al ser hormonos positivos, podemos utilizar análogos selectivos de los receptores de estrógeno. El más utilizado, tamoxifeno. Pasamos al carcinoma ductal in situ, esto ya es del conducto. Tenemos de alto grado, grado intermedio o de bajo grado. En el diagnóstico signo-sintomatológicamente aquí va a haber derrame del pezón, es porque está el ducto alterado. Puede haber la presencia de un nódulo. Tratamiento es por lo general al quirúrgico, biopsia del ganglio centinela, podemos utilizar radiación y como el ductal también es hormonodependiente, podemos utilizar tamoxifeno. Citar una variante del carcinoma ductal in situ, aquel que es microinvasor cuando el tamaño es menor a 1 milímetro. Una variante de los cánceres de seno es la enfermedad de Paget, donde casi la mayor parte de las veces está afectado netamente el pezón. La paciente va a presentar prurito, va a presentar un eczema, ¿no? Va a presentar úlcera, puede haber derrame e invasión a la areola, ¿no? Por lo general, el tratamiento es quirúrgico. Citamos otros tipos de cánceres de seno que pueden confluir, no necesariamente de la gradación histológica convencional, como los sarcomas de mama secundarios, tratamiento quirúrgico. Una variante muy común del tratamiento, más que todo del cáncer de seno, es el linfoangiosarcoma. Pacientes que reciben radioterapia de la cadena ganglionar
se les acumula la linfa y este es un tejido, perdón, es un débito altamente cancerígeno, ¿no? Se denominan los síndromes de Stewart-Trace y la enfermedad de Miller y Mage, ¿ya? Los cánceres de seno bilaterales solamente hay en estadios muy avanzados, ¿ya? Los tumores retroalveolares por lo general tienen que ser tratamiento quirúrgico. Cuando tenemos en cuenta que se llama tipos de cánceres de esta magnitud, por lo general en el tratamiento quirúrgico no deberíamos, que se llama, ser tan conservadores en función a la incisión. Si tiene que ser mastectomía de márgenes amplios, se lo hace. No valorar la estética en este tipo de situaciones. Siempre valorar la mama contralateral y, que se llama, podemos utilizar clip de titanios para la hemostasia inclusive o para la vía linfática. Situaciones especiales, carcinoma y embarazo. La mayor parte de las veces se puede realizar tratamiento quirúrgico. No utilizamos quimio y radioterapia porque es contraproducente para el producto, ¿no? Tenemos los cánceres inflamatorios en los cuales va a haber la tetrada de Celsius, ¿no? Va a haber edema, rubor, calor, eritema erisipetaloide. Y por lo general el tratamiento aquí no utilizamos hormonal, ¿no? Porque el inflamatorio no es de característica hormonal, sino utilizamos quimioterápicos. Hay casos donde el sea de seno puede estar oculto y estos casos por lo general los derivamos a los microinvasores, ¿no? ¿En qué casos puede afectarse el cáncer de seno en el hombre? En hombres que tienen ginecomastia, con afectaciones testiculares, síndromes de Klinefelter, que el hombre tenga BRCA 1 y 2 positivos, que sean hormonal positivos y el tratamiento por lo general en el varón siempre es la mastectomía. Una vez que hemos hecho la gradación, hemos clasificado el tumor, las características que puede tener el tumor y demás, tenemos que tener en cuenta de que la mayor parte de los tratamientos siempre es en función a una cirugía. Las mastectomías antes eran muy radicales, se llevaban pectorales mayores, pectorales menores, la glándula mamaria, entonces prácticamente quedaba solamente el seno y era una cirugía demasiado mutilante. Conforme ha pasado el tiempo, realizamos tratamientos más conservadores para conservar los músculos y darle una mejor perspectiva al paciente, no solo desde el punto estético, sino también funcional. Entonces, ¿en qué pacientes valoramos el tratamiento conservador? Mientras una edad más joven, mayor chance de hacerle conservador. Que el pezón, que se llama, no esté muy comprometido. La histología, mientras el tumor sea menos agresivo, mucho mejor. Si no hay, que se llama, afectación de los ganglios, los componentes familiares importantes, el tamaño no sea muy grande, que no esté alterado el tejido conectivo, que no haya multicidad o microcalcificaciones, que la paciente haya recibido radioterapia y ésta haya tenido buena afectación y que la paciente esté cursando en su primer trimestre son criterios para realizar un tratamiento conservador de la cirugía. En función a la técnica quirúrgica, la idea es tener márgenes quirúrgicos limpios, con eso habremos tenido una buena perspectiva quirúrgica. Siempre realizar linfadenectomía, ¿no? Y hacer biopsia del ganglio de centinela, que esto se lo puede hacer en función a con tecnecio, puede utilizarse azul de metileno para su identificación. La radioterapia, que es un tratamiento siempre coadyuvante al tratamiento quirúrgico, tendríamos que tener en cuenta que siempre se debe radiar completamente la mama, tenemos que radiar siempre la axila homolateral y también se tienen que radiar los ganglios de la cadena interna. Estos tres parámetros hacen una radioterapia efectiva. Más sin embargo, en relación al tratamiento quirúrgico y también complementario con la radioterapia, podemos tener complicaciones del tratamiento. Se pueden formar seromas, ¿no? A la acumulación de tejido debajo del tejido celular subcutáneo, perdón, que se puede infectar la cirugía, complicación frecuente, que puede haber alteraciones de la movilidad, y especialmente en la escápula alada, cuando se lesionan los nervios. Tenemos que se llama edema y alteración cutánea, el linfedema braquial. Ya habíamos visto que la enfermedad de linfoangiosarcoma es un asentamiento importante cuando hay linfedema braquial.
dolor y hasta puede haber necrosis de la zona trabajada en la técnica quirúrgica. En función al tratamiento sistémico, tenemos que tener en cuenta que podemos utilizar tratamiento endocrino si hay receptores estrogénicos y terapia anti-HER2/neu si no hay receptores estrogénicos y por lo general es HER2/neu positivos, ¿no? Aquí podemos visualizar. Y también podemos utilizar quimioterapia en enfermedades HER2/neu positivos, ¿no? Una terapia anti-HER2/neu o enfermedades negativas, podemos utilizar quimioterapia. O en aquellas enfermedades con receptores de estrógeno, HER2/neu negativos, pero con terapia endocrina, ¿no? En estos casos podemos utilizar además quimioterapia. Quimioprofilaxis se denomina a aquella terapia en la cual la mantenemos con la perspectiva de manejar el mayor tiempo posible hasta una estadificación o que se llama una recuperación de la paciente, ¿no? ¿En qué pacientes utilizamos quimioprofilaxis? Mayores de 60 años, antecedentes de carcinoma lobular in situ o ductal in situs, 35 a 39 años con factores de riesgo importantes, ¿no? Y que se llama dentro de la quimioprofilaxis también que se llama, funciona muy bien los análogos selectivos de los receptores de estrógeno como los inhibidores de la aromatasa. Utilizamos el modelo de Gail para las candidatas a este tratamiento, que ya habíamos visto las edades, la edad del primer hijo, si la menarca no fue muy temprana, si hay familiares de primer grado con cáncer de seno, la tipificación de la biopsia, si hay alteraciones en la biopsia y la raza. El tratamiento adyuvante del cáncer de seno, en función al hormonal, el análogo selector de los receptores de estrógeno es el más utilizado, como tamoxifeno. Se tendrá que utilizar una ablación del cáncer, si tiene márgenes quirúrgicos, obviamente, y hasta podemos utilizar inhibidores de la aromatasa como el letrozole. También utilizamos quimioterapia si es sugestivo el cáncer y en las pacientes HER2/neu positivos, por lo general utilizamos el quimioterapia del trastuzumab. Los cánceres en estadio 4, es decir, muy avanzados, por lo general utilizamos de la siguiente manera. Si es hormonal positivo, utilizamos análogos selectores de los receptores de estrógeno. Los inhibidores también nos funcionan bastante bien y los agonistas de estrógeno en especial. Dentro de la quimioterapia, si son HER2/neu positivos, si son HER2/neu negativos, escogemos el régimen. Y también podemos utilizar otras medidas como los bisfosfonatos, calcioterapia y la vitamina D también funciona bastante, ¿no? Aquí podemos ver los quimioterápicos, son bastantes, ¿no? Podemos utilizar antacilinas, los taxanos, antimetabolitos, otros agentes como la ciclofosfamida y la mitoxantrona, se utiliza comúnmente, ¿no? Pero los taxanos en combinación con otros quimioterápicos son los más utilizados. Cuando nosotros realizamos un tratamiento del seno, por lo general se va a alterar la arquitectura y la anatomía del seno, ¿no? Entonces, para hacer a veces reconstrucciones mamarias, podemos utilizar en función a tejidos autólogos, donde utilizamos recto del abdomen, podemos utilizar las perforadoras epigástricas, podemos utilizar el dorsal ancho, podemos utilizar el músculo glúteo superior o, si es que no podemos hacer con tejido autólogo, utilizamos implantes. Tejido, digo, tema largo y complejo, pero empezaremos con las preguntitas. Paciente femenina de 52 años, un momentito. Nuevamente en el caso clínico, ¿no? Paciente de 52 años, 3 embarazos, 3 partos, acude a la consulta por notar una masa en la mama izquierda desde hace 2 meses. Refiere que la masa ha aumentado de tamaño y ocasionalmente ha tenido dolor leve. No refiere secreción por el pezón. En sus antecedentes destaca la menarca a los 11 años, nulipariedad hasta los 30 y la madre con cáncer de mama diagnosticada a los 60. El examen físico se palpa una masa irregular, fija de aproximadamente 3 centímetros en el cuadrante superior externo de la mama izquierda, con retracción del pezón y la piel en aspecto de piel de naranja. No se palpan adenopatías axilares. Dentro de los laboratorios, receptores hormonales son positivos
HER2-neu es negativo. En la imagenología se realiza una mamografía que revela una masa irregular con bordes espiculados y macroclasificaciones pleomórficas. La biopsia con aguja gruesa muestra carcinoma ductal infiltrante. ¿Qué característica mamográfica es más sugestiva de malignidad? Lesión bien circunscrita con contenido homogéneo, microclasificaciones pleomórficas, lesión anecoica sin vascularización, masa homogénea con bordes regulares o quistes múltiples bilaterales. Dentro de las estrategias del el screening para cáncer de seno, especialmente en pacientes con factores de riesgo, la mamografía es el primer método imagenológico que utilizamos. Ya lo sabemos bastante bien, mayores de 40 años en especial, ¿no? Entonces, cuando vemos en la mamografía microcalcificaciones pleomórficas, ¿qué quiere decir pleomórficas? Están en un solo lugar, son, ¿qué se llama? No están, están agrupadas, ¿no? No están diseminadas, eso es sugestivo de malignidad. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el diagnóstico histológico de carcinoma ductal infiltrante? Terapia hormonal adyuvante inmediata, cirugía conservadora de la mama seguido de radioterapia, mastectomía radical inmediata, observación y seguimiento o quimioterapia neoadjuvante inmediata. El hecho de que haya un carcinoma ductal, tenemos que tener en cuenta de que el principal tratamiento es el quirúrgico, ¿ya? Si bien en el caso clínico la paciente tiene ¿qué se llama? Receptores hormonales positivos, funciona, no es que no, pero la primera línea de tratamiento siempre tiene que ser el tratamiento quirúrgico. Ya habíamos visto, ¿qué se llama? O pueden verlo, cada vez la perspectiva quirúrgica va cambiando, por eso es que mientras más conservadora la cirugía es mejor. Que hallazgo en la biopsia es fundamental para decidir terapia hormonal en esta paciente, que sea HER2 positivo, que tenga un índice Ki-67 elevado, receptores hormonales positivos, presencia de necrosis tumoral o invasión linfovascular. Y aquí no hay donde perdernos. Basta que tenga receptores hormonales positivos y yo le doy tratamiento hormonal complementario. ¿Cuál es el mecanismo de acción del tamoxifeno, una posible opción terapéutica de esta paciente? Es un inhibidor de la aromatasa, antagonista de los receptores HER2/neu, modulador selectivo de los receptores de estrógeno, quimioterapia citotóxica, perdón, o los bloqueadores de los receptores de progesterona. Sencillita igual, ¿no? El tamoxifeno es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno. ¿Cuál es la principal indicación para quimioterapia neoadyuvante? Tumores resecables mayores a 2 centímetros, tumores triple negativos, metástasis a distancia, receptores hormonales positivos o HER2/neu negativos.
Bueno, muchos están colocando la respuesta A, ¿no? No es que esté mal, pero si es quimioterapia, tener en cuenta de que no tenga que ser hormonodependencia, ¿no? Que algunos, si bien son HER2 positivos y negativos, ¿qué se llama? Pero si son triple negativos, utilizamos quimioterapia neoadyuvante, ¿ya? No es que está mal la respuesta que están colocando de, tumor resecable es mayor a 2 centímetros, ¿ya? Esta pregunta podría tener dos respuestas. Uno de los siguientes es un factor de riesgo para cáncer de seno: menarca temprana, menopausia precoz, multiparidad, presencia de lactancia materna o uso de anticonceptivos en edad reproductiva. La menarca temprana, la menopausia tardía y las irregularidades en los ciclos menstruales impactan en la exposición de los estrógenos endógenos a lo largo de la vida reproductiva, a tal punto que son potenciales explicaciones a la asociación inversa entre la obesidad y el cáncer de mama en numerosos ciclos ovulatorios, ¿no? Entonces, aquí menarca temprana, ese es el factor de riesgo. La presencia de alteración del gen TP53 condiciona una patología que puede desarrollar un cáncer de seno de mama secundario. Ese se denomina síndrome de Li-Fraumeni, enfermedad de Cowden, síndrome de Krukenberg, síndrome de Mafuchi, o todas son correctas. Síndrome de Li-Fraumeni es un síndrome autosómico dominante que se manifiesta por el desarrollo de determinados cánceres durante la infancia, ¿no? La mayoría de los casos de síndrome de Li-Fraumeni son producto de una mutación del gen de la proteína tumoral P53. El cáncer de mama es uno de los más frecuentes en el síndrome de Li-Fraumeni y es el que con mayor frecuencia se diagnostica antes de los 45 años. Síndrome de Li-Fraumeni. Los subtipos de cáncer de mama que expresan receptores para estrógeno y progesterona son HER2 positivos, luminal A y B, low Claudin, síndrome de Li-Fraumeni, o todos son correctos. Por medio de diferentes estudios de expresión genética se han logrado identificar subtipos de cáncer de mama con características diferentes entre sí. Se pueden dividir de la siguiente manera, ¿no? Tres subtipos que no expresan receptores hormonales para estrógeno y progesterona: el basal-like, HER2 positivo, y el tipo normal. Dos subtipos que sí expresan receptores hormonales: estrógeno, progesterona, luminal A y B. Y existe un sexto tipo denominado Claudin low, bajo en Claudines. Si es hormonal, es luminal A y B. Dentro de la clasificación tumoral del cáncer de seno, la presencia de un T1 con extensión en la pared torácica, con ulceración y con nódulos satélites homolaterales corresponde a T4, T4A, T4B, T4C, T4D. T4, tumor de cualquier tamaño con extensión directa hacia la pared torácica y o piel, ulceración o nódulos cutáneos. La invasión de la dermis únicamente no considera T4. T4A, expansión de la pared torácica sin incluir únicamente la adherencia e invasión al pectoral mayor. T4B, presencia de ulceración y o nódulos satélites homolaterales y o edema de la piel naranja de piel, ¿no? Piel naranja.
T4C, ambos, que sea T4A y T4B. Y el T4D es un carcinoma inflamatorio. T4B es la respuesta. El carcinoma lobulillar infiltrante es positivo para HER2-neu, positivo para luminal A y B, positivo para claudinas, positivo para basal-like o son triple negativos. El análisis de cadenina negativa en estos tumores es importante para un diagnóstico diferencial con otros tipos histológicos. Usualmente son positivos para receptores hormonales y negativos para HER2-neu, salvo las variantes pleomórficas. Si son hormonales positivos, son positivos para luminal A y B. El tratamiento de un carcinoma lobulillar in situ de mama es resección quirúrgica, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia o ninguna de las anteriores. Antes de considerar alternativas terapéuticas, es importante descartar la presencia de una lesión invasora, ya sea ductal o lobulillar. La resección amplia con un diagnóstico histológico previo de carcinoma lobulillar in situ clásico con márgenes sanos no es necesaria, ya que la mayoría de las veces trata una lesión multicéntrica y no requiere, ¿no? Si por el contrario el diagnóstico se obtuvo a partir de una punción, se recomienda resección de amplia del área de la biopsia a fin de establecer un diagnóstico histológico, ¿no? Las guías de la National Comprehensive Cancer Network sugieren que la resección de todos los casos de carcinoma lobulillar in situ diagnosticados por punción, que significa resección quirúrgica. La ausencia de necrosis en SEA ductal in situ corresponde a alto grado, mediano grado, bajo grado, lesión precursora o todas son correctas. Grados del carcinoma ductal in situ, ¿no? Alto grado, grupo 3. Grado intermedio, que serían los de bajo grado con necrosis, bajo, grupo 2. Bajo grado sin necrosis, que corresponde al grado 1, grupo 1, ¿no? Entonces, si no hay necrosis, es bajo grado. El tratamiento de un SEA ductal in situ se realiza con mastectomía, cuadrantectomía, radioterapia, hormonoterapia o todos son correctos.
Cuando hablamos de tal in situ, no, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento aquí puede ser quirúrgico, biopsia de ganglio centinela, podemos hacer radiación y podemos utilizar hormonoterapia. Entonces aquí todos son correctos para el ductal in situ. La presencia de lesiones eczematiformes con probabilidad de ulceración y exulceración corresponde a una de las siguientes variantes del CA de mama: lobulillar in situ, ductal in situ, microinvasor, Paget o todas son correctas. Casualmente ha sido pregunta en dos oportunidades, ¿no? En exámenes. Les encanta preguntar sobre el Paget. Vea del Paget, ¿no? Tiene prurito y una lesión macroscópica evidente del pezón. Lesiones eczematiformes secas o húmedas que pueden ser exclusivas del pezón o raramente extenderse a la areola. Exulceración, ulceración, derrame hemático, invasión y compromiso de la areola. Enfermedad de Paget. La presencia del linfoangiosarcoma posterior a una mastectomía se denomina sea lobulillar in situ, ductal in situ, microinvasor, síndrome de Stewart-Traves o sarcoma de la mama secundario. El linfoangiosarcoma posterior a una mastectomía fue descrito por primera vez por Stewart-Traves en 1948, ¿no? Este síndrome forma excepcional al angiosarcoma que ocurre como una complicación del linfedema después del intervalo de varios años, que aparece ser necesario para la transformación maligna. Síndrome de Stewart-Traves. Uno de los siguientes, perdón, no es un factor de riesgo para CEA de mama en el hombre. Ginecomastia, criptorquidia, síndrome de Klinefelter, alteración de BRCA1 y BRCA2, o todas son correctas. La ginecomastia en la mayor parte de los casos asociada a drogas puede vincularse con el desarrollo de cáncer de mama debido a factores de riesgo hormonal compartidos. Afecciones testiculares como la orquitis, criptorquidia y el traumatismo testicular son factores de riesgo. Síndrome de Klinefelter, que resulta de la herencia de un cromosoma X adicional y se manifiesta por atrofia testicular, ginecomastia y altas concentraciones séricas de gonadotrofinas y bajos niveles de testosterona, ¿no? Aproximadamente un 15 a 20% de los cánceres de mama en el hombre tienen antecedente familiar. Se estima que cerca del 80% de los casos, perdón, se encuentra implicancia de la mutación gen BRCA1 y BRCA2. Todas son correctas. El ganglio de Rotter se encuentra en cara anterior de la axila, cara posterior de la axila, cara interna de la axila, vértice de la axila o base de la axila.
El plano más profundo de la cara axilar anterior está integrado por un complejo músculo aponeurótico y dentro de él ocasionalmente se encuentra un ganglio linfático denominado ganglio de Rotter. Por detrás del músculo pectoral se encuentran estructuras descriptivas y prácticamente que pueden dividirse en tres sectores. Central, constituido por el triángulo carnoso del pectoral menor, insertado por la fosis coracoides por arriba y las costillas centrales por abajo. Entonces, el ganglio de Rotter se encuentra en la cara anterior de la axila. La técnica quirúrgica de mastectomía que conserva los músculos pectorales se denomina técnica de Halsted, técnica de Margottini, técnica de Prudente, técnica de Madden o todos conservan los pectorales. En 1965, Madden publicó la mastectomía con conservación de ambos músculos pectorales que lograba, mejores resultados estéticos y funcionales y los mismos beneficios curativos que la operación de Halsted, que era la radical, ¿no? Que cortaba hasta pectorales. La técnica de Madden es la que conserva los músculos. Para verificar los márgenes quirúrgicos de una mastectomía se pueden realizar una de las siguientes estrategias: inyección con carbón activo, marcación con arpón, radiografía de la pieza operatoria, confirmación histológica preoperatoria o todos son correctos. A ver, para verificar podemos utilizar marcación preoperatoria con carbón inactivo, ¿no? Implica la inyección de 1 centímetro de carbón inactivo bajo control imagenológico. Marcación preoperatoria con arpón, como un gancho. Se trata de la colocación de una aguja de un diámetro algo mayor que un capilar piloso bajo un control ecográfico o mamográfico adyacente a la lesión. Orientación de la pieza operatoria. Una vez resecada, la pieza operatoria debe ser inmediatamente orientada mediante la colocación de reparos, ¿no? Una sutura, clips y demás. Radiografía de la pieza operatoria y la confirmación histológica intraoperatoria. Esta se denomina biopsia por congelación, ¿no? Todas son correctas. Uno de los siguientes no se considera como ganglio centinela: ganglio teñido de azul, ganglio con canarícula fluorescente azul, ganglio con radioactividad aumentada 2 a 3 veces de la basal, ganglio perceptible en la mamografía o todos son correctos. Ante el empleo de ambas técnicas se considera como ganglio centinela A, ganglios teñidos con azul de metileno, ganglios no teñidos pero con canarículo linfático aferente azul, ganglios con una radioactividad aumentada 2 a 3 veces de la basal in vivo, ¿no? Pero no es un criterio que esté perceptible en mamografía. La escápula alada se produce por lesión del nervio pectoral mayor, pectoral menor, serrato mayor, serrato menor, o del dorsal ancho. Escápula alada.
La conservación del nervio del músculo serrato mayor, es decir, el Charles Bell, evita la aparición de la denominada escápula alada, que implica la caída del hueso escapular a causa de la lesión por este nervio, impidiendo la completa abducción del brazo. Serrato mayor. En una de las siguientes pacientes no se realiza quimioprevención. Menopausia, antecedente de carcinoma lobular in situ o ductal in situ, mayores de 60 años, factores de riesgo de cáncer de mama según el modelo de Gail, o todas son correctas. Mayores de 60 años, antecedente de lobular in situ, ductal in situ, 35 años con factor de riesgo, análogos selectivos de los receptores de estrógeno y los inhibidores de aromatas son los que utilizamos, ¿no? Entonces, menopausia. El tratamiento para un CA de mama HER2/neu positivo se realiza el siguiente adyuvante: doxorubicina, tamoxifeno, letrozole, trastuzumab o todos son correctos. Terapia adyuvante para los HER2/neu positivos, ¿no? La expresión del HER2/neu es un factor fundamental ya que determina el empleo de trastuzumab, el anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor. Los tumores de 1 centímetro mayores que expresan HER2/neu se benefician con los administración de trastuzumab, como muestran 5 ensayos aleatorizados, ¿no? Trastuzumab es lo que utilizamos para HER2/neu positivo, como coadyuvante, ¿no? Preguntas de examen. Tomando en cuenta las hormonas en el embarazo, uno de los siguientes ejerce acción protectora contra el cáncer de seno: prolactina, estradiol, folículo estimulante, estriol, luteinizante. Sencillito. Cáncer de prolactina, ¿no? Lactancia. Es el único método que da la certificación del diagnóstico de carcinoma y es imprescindible antes de instituir cualquier forma de tratamiento de cáncer de seno: mamografía, biopsia, ultrasonografía, punción con aguja fina o autoexamen. Prácticamente aquí la respuesta hace referencia a que primero siempre tenemos que conocer el tipo, porque con el tipo voy a saber qué tratamiento le voy a dar, por lo tanto necesito hacer siempre biopsia. Marque la respuesta correcta. Cuando se habla de factor genérico en el cáncer de mama, queremos identificarlo. ¿Qué marcadores tumorales pediría la paciente? CA 125, CA 19,9, BRCA 1, BRCA 2, P56 o el CA 15,3. BRCA 1 y BRCA 2, ¿no? Son para seno. También son un tanto para ovario. Un tanto. Los factores que disminuyen el riesgo para el cáncer de mama son antecedentes familiares, menopausia tardía, multiparidad o ferectomía bilateral, antecedentes familiares, menopausia temprana, nuliparidad o ferectomía unilateral, menopausia tardía, nuliparidad o ferectomía bilateral no lactancia, antecedentes familiares, menopausia temprana, multiparidad o ferectomía bilateral, edad tardía del primer embarazo, menopausia temprana.
Sí, ¿no? No hay familiares. La menopausia es temprana. Sí ha tenido hijos. Fenomenal. Cuando se presenta una lesión a nivel del pezón de aspecto clínico eczematoide o erosivo asociado a un carcinoma intraductal o invasor de la glándula subyacente, se denomina enfermedad de Paget, carcinoma intralobular, carcinoma papilar, carcinoma apocrino, carcinoma secretorio. Y es enfermedad de Paget, ¿no? Pero preguntas de este año. Lesión característica del pezón y la areola con características de eczema crónico ordinario y psoriasis. Es enfermedad de Paget, microinvasor, papilar infiltrante, secretor cribiforme, ¿no? Entonces tenemos ya antecedentes de que les ha gustado preguntar sobre Paget, ¿no? Puntos claves. El cáncer de mama es el tumor maligno más común en mujeres y la principal causa de muerte perdón, por cáncer de mujeres de 40 a 55 años. Factores de riesgo, edades mayores a 50 años, menarca temprana, menopausia tardía, historia familiar de cáncer con mutaciones BRCA1, BRCA2, nuliparidad o embarazo a término tardío, uso prolongado de terapia hormonal postmenopáusica. Tipos más comunes, ductal infiltrante 70-80, lobular infiltrante 10 a 15%. Hallazgos clínicos, masa irregular, fija no dolorosa con retracción del pezón, secreción sanguinolenta, cambios en la piel de naranja, eritema, ulceración, adenopatías axilares. Hallazgos sospechosos en la mamografía, microcalcificaciones pleomórficas, masa irregular con bordes espiculados, asimetría focal o distorsión arquitectal. Estudios diagnósticos iniciales, mamografía, mayores de 40 años, ecografía útil en mujeres jóvenes con tejido denso o quistes sospechosos. Biopsia con aguja gruesa, confirmación histológica estándar. Clasificación molecular, luminal A, receptores positivos, HER2 negativos, proliferación baja. Luminal B, hormonales positivos, pero puede ser HER2 positivos y proliferación alta. HER2 positivo, alta agresividad, pues responde a trastuzumab. Triple negativo, peor pronóstico, porque es quimiosensible, terapia quirúrgica, cirugía conservatoria, tumorectomía más radioterapia de tumores pequeños. Mastectomía radical en caso de tumores grandes, multicéntricos o historia familiar significativa. Biopsia de ganglio centinela determina el compromiso linfático inicial. Terapia quirúrgica, cirugía conservadora, tumorectomía más radioterapia para tumores pequeños. Mastectomía radical en caso de tumores grandes. Biopsia determina compromiso linfático. Perdón, he repetido. Terapia adyuvante, quimioterapia indica tumores grandes, ganglios linfáticos, tumores triples negativos o HER2 positivos. Terapia hormonal, tamoxifeno, pre y posmenopáusicas, inhibidores de la aromatasa para posmenopáusicas. Terapia dirigida, trastuzumab para tumores HER2 positivos. Tamoxifeno e inhibidores de la aromatasa. Tamoxifeno reduce recurrencias, pero aumenta el riesgo de trombosis y cáncer endometrial. Inhibidores de la aromatasa, más efectivo en mujeres posmenopáusicas, pero con riesgo de osteoporosis. Factores pronósticos importantes, compromiso ganglionar, el factor más significativo, tamaño tumoral y grado histológico y el índice Ki67 mide la proliferación celular. Cáncer de mama inflamatorio presenta agresiva de eritema, edema con piel de naranja y dolor. Diagnóstico biopsia confirmatoria con infiltración tumoral en linfáticos dérmicos y el manejo con quimioterapia neoadyuvante más cirugía más radioterapia. Cribado del cáncer de mama, mamografía 1 a 2 años en mujeres de entre 40 y 74 años, mujeres de alto riesgo, BRCA1, BRCA2, cribado más temprano con resonancia magnética anual y mamografía alternada, metástasis común, lugares frecuentes, hueso, hígado, pulmón, cerebro, gammagrafía ósea, PCT y resonancia magnética para estadificación de enfermedad avanzada, supervivencia y seguimiento. Supervivencia a 5 años varía según el estadio, mayor a 90% en el estadio 1, menor a 30% en el estadio 4. Seguimiento regular con mamografía y evaluación clínica cada 6 a 12 meses durante los primeros 5 años. Le pueden tomar una captura de pantalla a las principales preguntas para que puedan resolverlo ustedes.
Vamos a pasar a la siguiente hoja. Tómele una captura de pantalla. Y mientras van tomando captura de pantalla, doctores, la próxima clase que tengamos correspondiente a los sea de ovario, la vamos a llevar igual el día lunes, por favor, doctores. Vamos a empezar o bien 7 o como es normalmente 7:30 de la noche y vamos a llevar los dos temas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el estadio 3 y 4 del cáncer de mama? En función al TNM podemos ver que tanto la cadena ganglionar afectada como el tamaño del tumor interfieren considerablemente, ¿no? Si es que alguien quiere seguir, ¿no? Eso quiere decir que mañana pasan normal pediatría, doctores. Pasan normal y el día lunes nos vemos para hacer dos temas y con eso concluimos ginecología. Un momentito. Aquí tengo la primera imagen de la clasificación del TNM. Ahí estamos. Doctor, buenas noches. El tratamiento para la clasificación molecular, ¿cuál sería? Luminal A y B, tratamiento tamoxifeno, gertonio trastuzumab, triple negativos. Me corrige, por favor. ¿Qué se llama? Si son triple negativos, utilizamos más quimioterapia, ¿ya? Si son de gertonio positivos, como dice su bibliografía, trastuzumab. Si son, ¿qué se llama? Luminales, le damos hormonales, ¿no? Pero dependiendo del tipo de cáncer, ya sabemos que puede ser primero quirúrgico y combinar con los demás tratamientos. Entonces, subí un documento al grupo con las preguntas y respuestas que nos da al final. Sí, ustedes saben bastante bien, yo les paso unas preguntas que son las que tienen que resolver ustedes y unas que ya están contestadas, ¿no? Dentro de las identificaciones del ganglio centinela, pero, ¿qué se llama? Hay una pregunta anterior. ¿Qué se llama? Pueden, ¿qué se llama? Utilizar el azul de metileno, ¿no? Como dice ahí, en las tres situaciones, o es por coloración o de su, se llama el canalículo, o base del 2/3, ¿no? Y me pregunta, doctor, la terapia con inhibidores de CD4 sextos, ¿en qué lugar lo ha visto? ¿En la quimioterapia?
Doctor, ¿cómo reconocer ganos de centinela? Con azul de metileno. Durante la cirugía se instila azul de metileno y se ve si se pinta, ¿no? Ese es el detalle. Si les han mandado unas preguntas, el CD4 sextos, lo más seguro es que es una terapia sistémica, ¿ya? Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿no? Nos vemos el día lunes, doctores. Si es que podemos adelantar media horita para que no sea pesado, les comunico por el chat. Y si no, pues 7:30 como de costumbre. ¿Ya? Tengan muy buena noche, doctores. Estudien bastante. Ya se acerca la fecha esperada. Tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho, ¿sí? Hasta luego, doctores.